proceso de intercompany, de reconciliación intercompañías, necesitan estos roles para poder ser configurados y actualizados dentro del sistema, ¿ok? Entonces, estos procesos, cuando nosotros pasemos a la etapa de pruebas, estos roles se tienen que actualizar también para los usuarios que van a probar este proceso, ¿ok? Y cuando estén en productivo también. ¿Listo? Bien. Otra posibilidad, regresando aquí ya a la presentación, es la librería de las aplicaciones de Fiori, ¿correcto? Esta librería o esta biblioteca de las aplicaciones de Fiori lo que me va a permitir es poder tener otros roles, pero ya relacionados con las aplicaciones de Fiori, ¿correcto? Bien. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Bueno, yo creo que las consultas las podríamos dejar para el final. Pero bueno, aquí, por ejemplo, vamos a consultar una aplicación de Fiori relacionada con el plan de cuentas. ¿Ok? Aquí decimos que estamos de acuerdo. Seleccionamos todas las aplicaciones. Y aquí vamos a escribir plan de cuentas. ¿Ok? Y en este caso, la biblioteca de Fiori me proporciona algunas posibilidades, ¿ok? Que yo pudiera utilizar para poder configurar o para poder solicitar al equipo Basis la actualización de los roles, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la información de implementación es necesario seleccionar la versión de S/4HANA que yo estoy utilizando. En el caso del taller, es la versión de S/4HANA 2020. ¿Ok? Correcto. En la parte inferior va a venir un enlace a una sección relacionada con la configuración de la aplicación en Fiori. Y en la parte inferior de esta sección vamos a ver los roles que necesito yo para Fiori, ¿ok? En este caso es el que se muestra aquí en pantalla, ¿ok? Bien, entonces, una vez que el Basis actualiza este rol tanto para el consultor como para el equipo de usuarios, entonces los usuarios ya podrían verificar el proceso, que en este caso solamente es mostrar el plan de cuentas, ya lo podrían verificar en Fiori, ¿correcto? Bien. Bueno. Luego, vamos a ver la visión general de finanzas. Como les había comentado al inicio, vamos a ver una visión general bastante concreta, bastante sencilla, para que, digamos, no consumir mucho tiempo de esta sección introductoria al taller de SAP. ¿Ok? Bien, lo que vamos a ver en primer lugar es la estructura organizativa. Estos conceptos son muy importantes y son relevantes para SAP. Por ejemplo, el concepto de mandante no se ve en otro sistema, solamente se ve en SAP. La sociedad CO, sociedad FI, tampoco se ve en otros sistemas. Sin embargo, división y segmento, como son procesos de negocios ya propiamente, eso sí se ve a nivel global. Es más, están adecuados inclusive en las normas internacionales de información financiera, en las NIF. ¿Ok? El mandante, básicamente lo que es una estructura organizativa que permite agrupar básicamente un servidor, ¿ok? Un servidor ya sea lógico o físico para el acceso al sistema. En el caso de BizPartner, nosotros, el mandante al cual vamos a tener disposición es el mandante 100, ¿ok? La sociedad CO es una sociedad, es una estructura organizativa que me va a permitir analizar todos los costos que se van generando en mis diferentes sociedades financieras, en mis diferentes empresas. Esta
sociedad CO tiene un nivel superior arriba de las sociedades financieras. Por ejemplo, en el caso que se muestra en pantalla, la sociedad CO tiene acceso a las sociedades financieras P10, P30 y P20, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las contabilizaciones primarias que se realizan a nivel de finanzas se van a reflejar automáticamente en la sociedad de control, en la sociedad CO, ¿ok? Sobre todo las contabilizaciones que están relacionadas con las cuentas de resultado. En el taller, nuevamente vamos a ver qué significan las cuentas de resultado. Así muy brevemente, ¿no? Básicamente, el plan de cuentas se divide en dos partes, las cuentas del balance y las cuentas del resultado. Las cuentas de balance, donde voy a tener inventarios, cuentas por pagar, bancos, cuentas por cobrar, ¿ok? Y las cuentas de resultado, donde yo voy a tener costos, gastos e ingresos, ¿ok? Las contabilizaciones que se van a ver reflejadas en controlling son las que están imputadas a las cuentas de resultado, ¿ok? Bien. El concepto de división es transversal a todas las sociedades financieras. ¿Qué significa? Que en términos sencillos, ¿no? Por ejemplo, esta división 10 se podría usar en cualquiera de las sociedades. Si bien es cierto que yo la he dibujado, en este caso, debajo de la sociedad financiera P30, sin embargo, este segmento, disculpen, esta división se puede utilizar tanto en la P10, en Summer PE, o en Winter PE, en la sociedad P20. ¿Ok? Bien. Ahora, el concepto de división es un concepto que se viene arrastrando de versiones anteriores, de la versión 5 hacia atrás. ¿Ok? El concepto de segmento ya se viene utilizando a partir de la versión 6 y es más amplio. Lo que ocurre es que la versión de división, el concepto de división, era con la finalidad de poder gestionar un balance general, un estado de situación financiera a nivel de sociedad. Sin embargo, la gran ventaja, el gran aporte que da el segmento desde la versión RP y mucho más con las versiones S4HANA es que me permite generar estados financieros, es decir, ya sea el balance o el estado de resultados por sociedad. ¿Ok? Esto se da con términos, con conceptos que se utilizan a nivel de segmentos como herencia y como desglose de documento. Estos conceptos también los vamos a ver, obviamente, en un curso de forma mucho más extendida en alguna de las secciones que vamos a tener en el curso. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Y cuál es el resumen de la funcionalidad de la gestión financiera? ¿Correcto? Bien. Todos los módulos, ¿ok? Van a tener un dato maestro. Por lo general, van a disponer de un dato maestro, ¿correcto? Y luego, a través de esos datos maestros, yo voy a poder generar diferentes operaciones o contabilizaciones dentro de finanzas. Por ejemplo, a nivel de GL, ¿no? Si bien es cierto, GL ya es un módulo que se viene utilizando desde versiones anteriores a SAP S4HANA, sin embargo, su configuración y uso no ha perdido vigencia en S4HANA, ¿ok? La estructura de la configuración todavía se mantiene en base a los módulos, ¿ok? Bien. Entonces, decíamos que General Ledger, el libro mayor, es un módulo de finanzas, ¿ok? El dato maestro es las cuentas del mayor, que vienen agrupadas en un plan de cuenta, ¿correcto? Algunos conceptos relacionados con esta funcionalidad del libro mayor es los impuestos y retenciones, ajustes por inflación y la valoración de moneda extranjera, ¿ok? Bien, estos conceptos son los que me van a permitir utilizar de la mejor manera posible las funcionalidades que vienen en el General Ledger, ¿ok? A nivel de cuentas por cobrar, ¿qué tenemos? Tenemos
básicamente el maestro de deudores, que en el caso de S/4HANA, el maestro de deudores y el maestro de acreedores o proveedores ya viene en una sola transacción, en la transacción BP, ¿no? Que es BIS Partner, ¿no? O interlocutor comercial, ¿ok? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a ver es cómo registrar diferentes clientes y proveedores en el sistema, ¿ok? También vamos a ver cómo registrar una factura deudor o una factura acreedor. Vamos a ver también las entradas o las salidas de pagos, ¿ok? Y vamos a ver la valoración de moneda extranjera, tanto de deudores como de acreedores, ¿ok? Y luego vamos a ver reportes relacionados con cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Vamos a analizar las partidas individuales, ¿ok? Y vamos a ver también los saldos que tenemos a nivel de deudores y a nivel de acreedores, ¿ok? Bien. A nivel de activos fijos, ¿ok? Aquí también hay un gran cambio en S/4HANA. Digamos, antes de S/4HANA, lo que teníamos en activos fijos es básicamente que teníamos que hacer procesos de reconciliación. Por ejemplo, ¿qué ocurría si para el cierre del ejercicio me pedían urgentemente que yo actualizase, por ejemplo, la cuenta de activos fijos? ¿Ok? Entonces, que tenían que revalorizar los activos fijos. Entonces, esa revalorización se hacía por lo general en el libro mayor, pero no se hacía en el libro de activos fijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que había una discrepancia entre los importes del libro mayor y los importes del libro de activos fijos. Entonces, al final de cada mes o al final del año, yo tenía que hacer una reconciliación para poder actualizar las cifras tanto del libro mayor como de activos fijos. Eso ahora en S/4HANA ya no se da. Prácticamente cada vez que yo contabilizo en el módulo de activos fijos, yo voy a tener reflejados en el libro mayor digamos, su versión a nivel de las cuentas del mayor. Recordemos que aquí, a nivel de activos fijos, yo voy a tener el maestro de activos fijos. Por ejemplo, voy a tener tantos vehículos como me permita o como tenga la sociedad que estoy configurando, ¿ok? Hablando en términos prácticos, cuando estoy en una empresa, me van a dar la relación de todos los activos, las maquinarias, equipos, los activos fijos, las instalaciones, los terrenos, es decir, todo el inventario, todo el maestro de activos fijos, lo voy a tener yo listado en el maestro de activos fijos. Entonces, esa información va a ser volcada al sistema. Y cada fin de mes, ¿ok? Cada activo fijo tiene una vida útil que se ve reflejada en años y en periodos. Por ejemplo, a nivel de maquinarias, ¿ok? Podría, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Y de repente esto no se cumple en ningún país, pero digamos que las maquinarias para esta sociedad se deprecia en 4 años. Entonces, 4 años son 48 meses. ¿Qué significa esto? Que si un activo me costó 4.800 soles, entonces cada mes tengo que amortizar, ¿ok? Tengo que amortizar en los estados de resultados esta información, porque cuando yo compro el activo va al balance, pero esa información para poder reflejarla en el estado de resultados la tengo que amortizar mes a mes, no la puedo llevar al gasto de forma al 100% cada vez que compro un activo, si no se amortiza mes a mes, periodo a periodo, ¿ok? Entonces, cada vez que yo amortice, que yo genere la contabilización de la amortización, se va a reflejar de inmediato en el libro mayor. Ya no va a ser necesario ejecutar procesos adicionales para que esta información se lleve al libro mayor, ¿ok? Que por lo general se utilizaba un proceso en batch para poder contabilizar el libro mayor, ¿ok? Un solo proceso me va a permitir reflejar las cifras en el libro mayor. Tanto procesos de depreciación como otros procesos, por ejemplo, movimientos que se hagan de transferencias entre sociedades de los activos fijos. ¿Ok? Bien.
A nivel de bancos, era lo que yo les comentaba hace unos minutos. Las cuentas bancarias también van a estar, en este caso, es una, bueno, es un requerimiento obligatorio de SAP, ¿ok? Que las cuentas bancarias se registren en Fiori o en SAP NetWeaver, ¿ok? Entonces, como les había comentado, esto sí lo vamos a ver, esta práctica sí se tiene que dar de todas maneras, ya sea en Fiori o en SAP NetWeaver, ¿ok? Las vías de pago es otro concepto que vamos a ver a nivel de gestión de bancos. Vamos a ver el concepto de extracto electrónico, bueno, las posiciones de tesorería, ¿ok? Y la previsión de liquidez. La posición de tesorería básicamente es cómo están las cuentas bancarias a una determinada fecha, a un determinado cierre. Por ejemplo, yo puedo tener la posición de tesorería al 21 de febrero o de repente a enero del 2022, ¿ok? Sin embargo, la previsión de liquidez me va a analizar qué tanto se ha comprometido a nivel de cuentas por cobrar y a nivel de cuentas por pagar la organización para la previsión de la liquidez. Es decir, esos pagos futuros o cobranzas futuras, ¿ok? Se van a ver reflejados en este informe, ¿ok? Y vamos a ver cómo configurar este informe, ¿ok? A través de los niveles de tesorería, ¿ok? Y grupos de tesorería para la posición básicamente de tesorería. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos la gestión de bancos. A nivel de a nivel de controlling, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver clases de costo, centros de costo y traslados, básicamente, ¿ok? Y vamos a ver los reportes básicos que tenemos en controlling, ¿ok? Recordemos que en este caso el taller más se va a centrar en finanzas, en controlling muy superficialmente. ¿Por qué? Porque de por sí controlling es un módulo que necesita una atención tal vez tanto como 40 horas o de repente un poquito más, si es que quisiéramos llevar, por ejemplo, controlling a analizar costos de producción o de repente análisis de rentabilidad. ¿Ok? Bien. Como les comentaba, solamente lo vamos a ver a nivel de clases de costo, centros de costo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad vamos a ver controlling? Para poder imputar, por ejemplo, las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar a las cuentas de resultado. ¿Ok? Para poder reflejar, ¿ok? En estado de resultados, esos valores, ¿ok? Bien, básicamente es eso. A nivel de plan de cuentas, y ahorita vamos a ingresar al sistema, ¿cuál es la novedad a nivel de plan de cuentas? Voy a ingresar nuevamente. A ver. ¿Cuál es la novedad? Ahorita les explico cuál es la novedad que tenemos a nivel del plan de cuentas. Bien. A ver. Voy a seleccionar una cuenta de caja, ¿ok? Bien. Esta es la pantalla para gestionar las cuentas del mayor en SAP, ¿ok? ¿Listo? Bien. La novedad es este campo. Este campo que de alguna manera parece bastante inofensivo, pero detrás de él hay bastante funcionalidad. Lo que ocurre que desde esta pantalla yo puedo generar, crear cuentas del balance, pero también puedo generar clases de costo para controlling, lo que antes de S4HANA lo tenía que hacer en una transacción diferente, ¿ok? En este caso, se ha centralizado en esta transacción, en esta funcionalidad, tanto la creación de cuentas, del plan de cuentas, como de clases de costo, ¿ok? Para controlling, ¿ok? Tanto clases de costo primario como clases de costo secundario que se utilizan básicamente en los procesos de liquidación o de subreparto en control. Bien, entonces, ahora, ¿esto qué es lo que viene generando, digamos? ¿Cuál es la novedad en S4HANA? Que ya no es necesario, es decir, ya en SAP no es necesario utilizar, por ejemplo,
la KA01 o la KA02 para crear o modificar una clase de costo, ¿ok? Entonces, esas transacciones que yo les estoy comentando, aquí lo vamos a ver, son transacciones que ya son obsoletas actualmente en el sistema, ¿ok? Por ejemplo, en este caso voy a verificar con este reporte que viene en el mismo S4HANA, voy a ver, denme un minuto, vamos a verificar qué transacciones tenemos obsoletas. Entonces voy a ejecutar este reporte, ¿ok? Bien. Ejecuto este reporte, ¿ok? Y, por ejemplo, la KA01 o de repente la FK01, que era para crear deudores, entonces yo la puedo buscar aquí. Por ejemplo, FK01, ¿no? Esa transacción actualmente ya es obsoleta en el sistema. ¿Y por cuál debo utilizarla? La transacción que debo utilizar en S4HANA, la nueva transacción, está aquí, en este reporte. Y es la BP, ¿ok? Si nosotros consultamos otra transacción, ¿ok? Por ejemplo, la KA01, vamos a ver si está disponible o no está disponible. Otra, a ver, la FI12, es de las cuentas bancarias. Bueno, vamos a ver, otra transacción, la FD01, que también era para crear deudores, ¿ok? En este caso, la transacción que tenemos disponible es la BP. Esta transacción, que es para la valoración de moneda extranjera, ¿ok? Anteriormente se utilizaba esta transacción que termina en VAL, ¿ok? Actualmente ya no se usa esta transacción. En S4HANA lo que vamos a hacer es utilizar esta transacción que termina en FCB, ¿ok? Y así podríamos, bueno, consultar prácticamente todas las transacciones que tal vez utilizábamos anteriormente en el RP, podemos aquí tener su equivalente en S4HANA, como para no tener ningún problema ya luego que ustedes, bueno, pasen básicamente ya a generar de repente, a configurar algunas funcionalidades en el sistema en un entorno real, ¿no? ¿Ok? Bien. Bien, vamos a dejar unos minutos, nuevamente. Ok, entonces, ¿qué es lo que regresando en este caso, básicamente, al plan de cuentas, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, es las cuentas de resultado, las de gastos. Por ejemplo, la de gastos. En este caso, por ejemplo, otros ingresos. A ver. Acá. Gastos de ventas. O de repente, cargos financieros. Ahí está, la 67. ¿Correcto? Entonces, en este caso, esta cuenta 67, ¿ok? Internamente ya tiene la clase de costo relacionada con esta cuenta del mayor. Y ya se puede, esta viene configurada con esta clase de cuenta del mayor, costes primarios e ingresos. ¿Qué significa? Que una vez que yo la registro en el plan de cuentas en S4HANA, yo ya la puedo utilizar a nivel de control interno, ¿ok? Ya le puedo imputar costos, le puedo imputar, digamos, un gasto o un cargo relacionado con cargos financieros, se lo puedo imputar directamente
a la cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, a nivel de salarios también, ¿no? ¿Sí? A nivel de la 63 también. Si yo tengo una factura de transporte, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa factura se va a imputar a esta cuenta 63 e inmediatamente ya la puedo utilizar en control, en la contabilidad interna. ¿Ok? Bien. Vamos a regresar. Voy a salir para que no me... A ver. Y vamos a regresar al, a la presentación. Bien. Entonces, bueno, el diario universal, ¿cuál es la gran novedad? ¿Y qué es lo que permite que muchos procesos de reconciliación ya no se den? Anteriormente, es decir, antes del S/4HANA, en el RP, todas estas funcionalidades, todos estos procesos, por ejemplo, del análisis de rentabilidad, del material ledger, de activos fijos o de controlling, tenían procesos de reconciliación con el libro mayor, ¿ok? A raíz de que se diseña un nuevo sistema, ojo que S/4HANA no es una versión, digamos, adicional al RP, es básicamente un nuevo producto, una nueva aplicación, un nuevo sistema, ¿ok? Entonces, este sistema ha sido rediseñado y ha sido rediseñado desde las entrañas mismas de esta tabla. Antes se tenían dos tablas de las partidas individuales del libro mayor y los saldos del libro mayor. Ahora, en S/4HANA, yo tengo solamente el diario universal. Esta tabla ACDOCA lo que tiene básicamente son partidas individuales. Es decir, estas partidas individuales ya hacen referencia, por ejemplo, a nivel de cuenta del mayor con el libro mayor, con el General Ledger, a nivel del análisis de rentabilidad con aquellos campos que el usuario haya utilizado para hacer el análisis de rentabilidad. De todas maneras, la sociedad PA es un campo que vamos a tener presente en el diario universal. A nivel de controlling, ¿qué es lo que voy a tener? La clase de costo, que ahora es la cuenta, y, por ejemplo, las imputaciones o los bloques de imputación relacionados con centros de costo, con órdenes internas o cualquier objeto de costo que necesite utilizar en control, ¿ok? Centro de beneficio, por ejemplo, ¿ok? A nivel de activos fijos, yo voy a tener el número del activo fijo, ¿ok? El número del activo fijo, ¿para qué? Cuando yo contabilice directamente en activos fijos, el importe vaya directo al diario universal, ¿ok? A esta tabla ACDOC. En el Material Ledger ya no necesito procesos de reconciliación. Van directo, es decir, los campos del material van directo a la tabla ACDOC. Entonces, yo tengo una sola fuente de verdad y a través de esta fuente de verdad yo puedo analizar prácticamente las partidas individuales del libro mayor, partidas individuales de rentabilidad, ¿ok? Partidas individuales de controlling, de centros de costo, de centros de beneficio, partidas individuales de activos o partidas individuales del material ledger, así como saldos a nivel de activos, de materiales o de controlling o del análisis de rentabilidad de los objetos PA, ¿ok? Entonces, tengo ahora una sola fuente de verdad y las demás tablas que tenía anteriormente se han convertido en vistas. Por ejemplo, si yo tenía una tabla para el análisis de rentabilidad, ahora es una vista. Si tenía una tabla para analizar las partidas individuales de centros de costo, ahora es una vista, ¿ok? Si tenía una tabla para analizar las partidas individuales de activos fijos, ahora es una vista que apunta a la tabla ACDOC. Entonces, esta fuente de verdad es la única que se actualiza cada vez que yo contabilizo, tanto en el libro mayor, en COPA, en controlling, en activos fijos, o en material hecho.
¿Ok? Bien. Bien, yo creo que por la tarde ya vamos a ver, y yo ya para darle un poquito el pase y no aprovecharme, digamos, no sobrepasarme del tiempo que tenemos para esta introducción, ¿ok? Por la tarde ya vamos a ver qué tipos de aplicaciones tenemos en Fiori, las transaccionales, las hojas de datos o aplicaciones analíticas, ¿ok? Básicamente, el curso se va a basar básicamente en las aplicaciones transaccionales, ¿ok? ¿Listo? Y por ahí vamos a ver, si nos permite el tiempo, alguna aplicación de hoja de datos o analítica. Que bueno, yo creo que sí, a nivel de hoja de datos, de todas maneras. ¿Ok? Bien. No sé si tienen ahora ya alguna pregunta, alguna consulta de parte de ustedes. Ok, sí, están levantando la mano, por favor, le pueden activar su micrófono para que puedan hacer las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo una consulta. El curso de la tarde, ¿pueden dejar información para poder unirnos? ¿O cómo acceder a un taller? ¿O por interno pueden dejar los contactos? Ah, Y sí, claro. A través de Judith, Judith está también en la reunión. Ella te podría proporcionar los accesos, o sea, para que pueda descargar, por ejemplo, el SAC-Logon, y sobre todo el acceso a una plataforma que tenemos ya prevista para dejar todo el material que vayamos, digamos, consumiendo durante el curso, ustedes puedan tener disponibles en esta plataforma, en el Classroom, ¿no? Entonces, entiendo yo que Judith te va a proporcionar tanto el SAC-Logon como los accesos, tu usuario, y bueno, si no te dan el usuario, igual esa es una de las primeras actividades que vamos a realizar en el curso de la tarde, sí. Disculpa, ¿a qué hora en la tarde? Hora de Perú, de 7 de la noche, bueno, ya noche acá en Perú, a 10 de la noche. Ah, ok. Ok, Ya. sí. Gracias. Lunes, miércoles y viernes. Son 40 horas, ¿no? Sí. Ok. Una consulta. En cuanto a los OL, ahora en S4HANA estaba viendo que antes en R3 solamente veía un OL, ¿no? Pero ahora observo que en activo fijo me sale un OL tributario, que es un OT. No sé si podrías darnos algún alcance sobre eso. Y por último, la segunda pregunta para refrescar la diferencia entre los costes primarios y costes secundarios. Ok, Gracias. muy bien. Costes primarios. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Renzo Tadeo. Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Renzo, mira, a ver, bueno, básicamente el ledger, el OL que tú comentas, es el 0L básicamente, es el ledger principal, ¿no? Si bien es cierto, digamos, con versiones anteriores a S4HANA, había la posibilidad de utilizar más de un ledger, pero sin embargo muchas empresas no lo configuraban, ¿ok? Un ledger básicamente es una forma diferente de visualizar la información, ¿ok? De visualizar y de presentar la información. En términos contables, ¿qué es lo que puedo tener yo? Por ejemplo, yo puedo tener un ledger principal, el 0L, ¿ok? Del cual comentas, y sobre ese ledger en forma automática, sin que yo lo seleccione en ninguna transacción, ¿ok? Se van a contabilizar todas las partidas, tanto del General Ledger, de cuentas por cobrar, todas las financieras se van a contabilizar ahí, ¿ok? Y en automático, como habíamos comentado, se van a contabilizar en Controlling, ¿correcto? Listo, bien. Ahora, ¿podríamos tener otros ledger? Sí podemos tener otros ledger a nivel de S4HANA. Por ejemplo, yo puedo tener una presentación de mis estados financieros, por ejemplo, digamos, apuntando a las normas internacionales de información financiera, NIF, ¿ok? Correcto. Entonces, ¿con qué finalidad se necesita esto, no? Porque, digamos, solamente para poner el caso de las NIF, porque según algunas entidades regulatorias, por ejemplo,
en el caso de Perú, la Superintendencia de Bancas y Seguros, para aquellas empresas que están obligadas a presentar sus estados financieros en esta entidad, ¿ok? Entonces, estas tienen unas contabilizaciones adicionales muchas veces que no se van a dar en el 0L, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? En ese caso, voy a tener que utilizar, y lo vamos a ver también aquí en el curso, vamos a tener que utilizar transacciones específicas para contabilizar en el Ledger 1L. Digamos, si es que así bautizamos a la presentación de mis estados financieros según la NIF, de repente le pongo 1L, entonces para contabilizar en ese Ledger 1L necesitaría unas transacciones específicas. Y esas ya no van a contabilizar en el 0L, sino van a contabilizar específicamente en este Ledger 1L, ¿correcto? Y mis estados financieros, digamos, si fuera el caso, yo lo pudiera presentar, digamos, para la SBS, en el caso de Perú, según este Ledger 1L, ¿ok? La otra pregunta que comentaba, ¿me recuerdas, Renzo, por favor? Sí, es sobre los... ahora entiendo que la diferencia entre R3 y S4HANA, bueno, aparte de la aparición del Business Partner, es como bien mencionas, ya la obsolescencia de la transacción para crear clases de coste, ¿no? Con la KA01. Y ahora todo se hace a través de si mal no recuerdo, es la FS00, donde creas las cuentas contables. Ajá. Pero ahí mismo puedes crear clases de coste. Correcto. Clases de coste primarias y secundarias. Secundarias, no recuerdo la diferencia entre las primarias, secundarias, clases de coste y cuenta contable. Ya, vamos por ello. Ya, a ver, este concepto es idéntico prácticamente como concepto, al concepto que se tenía en el RP, ¿ok? Las clases de costo primarias, ¿ok? En este caso, cuentas de coste primarias, ¿ok? En S4HANA, ¿correcto? Lo que hacen referencia es a la contabilización primaria, es decir, a las contabilizaciones que se dan en finanzas. Por ejemplo, yo, quisiera contabilizar una factura de acreedores de un proveedor de transporte, un transportista, ¿ok? Entonces, cuando yo utilizo la cuenta 63, ¿ok? Esa cuenta 63 que yo la voy a utilizar para contabilizar la factura, esa cuenta tiene que estar relacionada con una clase de costo primaria. ¿Por qué? Porque esa clase de costo primaria se ve reflejada tanto en finanzas como en controlling, ¿ok? Entonces, se ven en ambos módulos, se ven esas cifras. En finanzas, por el balance y el estado de resultados, y en controlling, por si necesito analizar digamos, esa cuenta 63 y los centros de costo, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Bien, esas son las clases de costo primaria o las cuentas de costo primaria. Las secundarias, ¿para qué nos sirve? Básicamente le sirven al módulo de controlling, ¿ok? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué le sirven esas clases de costo secundaria? Para hacer liquidaciones. Por ejemplo, yo utilizo esa misma factura, ¿ok? Esa factura que la contabilicé a un centro de costo administración, ¿ok? Pero sin embargo me dicen, ¿no? En control y dicen, no, ojo, que esa factura no han trasladado poca cosa, han trasladado de repente una maquinaria minera, ¿no? Y las maquinarias mineras son gigantescas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y además han trasladado los repuestos relacionados con esa, digamos, con esa factura de transporte, ¿no? Los repuestos y algunos insumos más. Entonces, el analista de costos dice, no, esa factura que tú has contabilizado al centro de costo de administración, ahora, el 80% va para el centro de costo de minero, ¿ok? El 10%
va para repuestos, digamos, para un centro de costo de repuestos o de mantenimiento, y el otro 10% para consumibles varios. Entonces, yo utilizo, cuando quiera reclasificar el costo primario, que fue por decir por 1000, utilizo una clase de costo secundario para poder reclasificar los costos primarios en los costos de controlling. O sea, solamente le va a servir, en este caso, al módulo de controlling para reclasificaciones. Por ejemplo, para sus repartos, que ya son automáticos, o para liquidaciones que son automáticas en controlling. ¿Listo? Muy bien. Así es. No sé si Renzo. Sí, ¿listo? muchas gracias, Pedro. Para terminar, nada más, claro, ya entendí que son para las liquidaciones o distribuciones, ya sea por ciclo de subreparto o por ciclo de distribución. Correcto. De costes secundarios. Una cosa, ya para terminar, escuché en un compañero de que la FS11N para visualizar saldos mayores ya no era recomendable en S4HANA, sino utilizar la FAG LL03. Sí, creo, esa es una, quería confirmar eso, y para ver últimos consumos, últimas salidas de producción, ya tampoco está habilitada la MC.1. Últimas salidas, últimos consumos. Es como un Cardex, es parecido al Cardex. Ya. Que ya también ya no está habilitada en S4HANA. Claro, claro. Recuerdas que aquí vimos, o sea, bueno, en general, con ese reporte que les mostré hace unos minutos, yo puedo comprobar si ya la transacción que utilizaba anteriormente está disponible en S4HANA o existe su versión equivalente en S4HANA, una nueva transacción, ¿ok? Con respecto a la transacción FAGLLL FAGLL03, es correcto. Esa se utiliza básicamente porque te permite analizar ledgers, ¿ok? Es que lo que ocurre, que SAP recomienda utilizar esta nueva transacción para analizar partidas individuales, ¿ok? Estas partidas individuales, digamos, puedo yo seleccionar el ledger como dijiste al inicio, en tu pregunta anterior. Puedo analizar el 0L o de repente el 1L. Dicho sea de paso, el 0L actualiza de forma automática al 1L. Cuando yo tengo dos ledgers en el sistema, el 0L siempre va a actualizar al 1L. Y si tengo tres ledgers, a los tantos ledgers como tenga adicionales, como tenga diferentes al ledger principal, que es el 0L. Cuando yo necesito contabilizar en uno de los ledgers en particular, esa información ya no retrocede al 0L. Se queda solamente en el ledger en la cual yo contabilicé ese documento. ¿Ok? Y respecto a la transacción MS.1, era lo que te comentaba, ¿no? Si tal vez ya no se utiliza en S4HANA, entonces su equivalente la podríamos encontrar en este reporte. ¿Ok? Listo. Okay, gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna otra consulta. Íbamos a ver, bueno, este tema lo íbamos a ver ya luego por la tarde, ¿ok? Cómo parametrizar, cómo personalizar el Fiori, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, ahí me la van haciendo, no hay ningún problema. Y ahorita estamos prácticamente por cerrar la presentación, ¿no? Ok. Muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, igual Judy les ha enviado los contactos. Les pido que copien ahí la información que les ha enviado Judy para que puedan tener el contacto. Si desean mayor información también hemos publicado en LinkedIn, en Face también. Ahí tienen mi teléfono y si desean inscribirse, todavía pueden hacerlo. Nos avisa nomás. En la tarde, hora de Perú, a las 7 de la noche estamos reunidos. Tenemos participantes de México, ahí hay una hora de diferencia. De México empieza a las 6, hora de México. Ok, si no hay más preguntas, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Pedro.
muchas gracias a todos los participantes. Les agradecemos a todos. Muchas gracias y nos vemos en la noche. Muchas gracias. Ok, gracias a todos. ¿Ah? Muy bien, bueno, y los esperamos por la tarde, entonces, por la noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.